Amigos, ya estamos con el señor ministro del Interior, Walter Albán. Con él conversaremos sobre los temas relacionados a la inseguridad. Y precisamente el día de hoy el diario Perú 21 ha presentado lo que ha denominado ciudades peligrosas. Una estadística de los robos, extorsiones y violaciones, donde Trujillo y Arequipa son las regiones más violentas del país. Señor ministro, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Señor ministro, en las últimas 2 semanas hemos tenido muchísimos más casos de violencia, sobre todo en la modalidad de extorsiones. Un restaurante en Barranco fue materia de una explosión, lo que motivó que Gastón Acurio incluso hablara de que lo encontrarían los delincuentes a él, iniciando una cruzada. Han habido pues muchos más casos de sicariatos o de asesinatos por sicariatos. Hay una violencia enorme, incluso policías que han sido detenidos por estar envueltos, o ex policías envueltos en bandas, grandes bandas, como la que se señala del ex árbitro Pacheco, perdón. En fin, ¿por qué está ocurriendo que la inseguridad está avanzando en lugar de retroceder? Y las estadísticas que presenta Perú 21 hoy día son terribles en todos los temas en los cuales ICA, por ejemplo, tiene el ranking más alto de robos, la libertad de extorsiones, homicidios, Tacna, todo el país envuelto, desgraciadamente, en esta ola delincuencial. Bueno, Enrique, esto es un fenómeno que viene de atrás, ¿no es cierto? Incluso yo diría que las estadísticas hay que revisarlas con mucho cuidado, porque lo primero que yo he encontrado es que hay mucha contradicción. Por ejemplo, yo soy informado diariamente sobre los hechos que van ocurriendo, hacemos una síntesis semanal y otra mensual. En función de esa estadística, yo podría decir en este momento que más bien, si comparamos el año anterior con el año 2013, digamos, entre lo que va de enero a enero del 2014, hay más bien una tendencia decreciente, mínima, pero decreciente. Lo que ocurre es que ya es suficientemente alta como para mantenernos en esta tensión y en esta situación aprehensiva que es perfectamente explicable. Ahora bien, yo creo que aquí lo que se está haciendo en este momento nos va a permitir por lo menos reducir estas tendencias. Antes de que entremos a lo que se está haciendo, esta estadística que presenta Perú 21 es del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Y dice que solo en el 2013 se registraron en la libertad 29.000 delitos, 60% fue perpetrado en Trujillo, en tanto que en Arequipa se saltaron a 27 de cada 100 personas. Correcto, pero por ejemplo, Enrique, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público ha tenido que reconocer por boca del propio fiscal de la Nación que ha habido error respecto al registro, por ejemplo, de homicidios, que es un tema muy importante. Por eso es que ahí aparece Tacna, cuando en realidad es La Libertad. Y porque el número de homicidios que se publicó en su momento de este observatorio indicaba que estábamos en 21, me parece, sobre 100.000 habitantes. Y en rigor no es así, estamos hablando de probablemente 8 o 9. Que sigue siendo altísimo. Sigue siendo alto, pero no nos coloca, digamos, a la vanguardia de la región en América Latina, que era lo que pasaba antes. No es lo que he dicho yo ni lo que dice la encuesta. Pero lo que hidalgamente... las cifras. No, claro, pero lo que hidalgamente ha reconocido el fiscal de la Nación es que hubo un error al momento de manejar estas cifras, porque habían incluido como homicidios, muertes, por ejemplo, por accidentes de tránsito, suicidios, en fin, rubros que técnicamente no correspondía calificar allí. Yo creo que poco a poco, ahora estamos trabajando con el INEI, todas las instituciones, incluso el propio Ministerio Público, para llegar a cifras que sean mucho más confiables y nos permitan una tarea estratégicamente mejor. Al margen de las, como dice usted, quizás probables diferencias, lo cierto es que todos los días hay asesinatos, todos los días hay robos, los asaltos son, digamos, ahora ya a cara descubierta. ¿Qué se está haciendo, señor ministro? Bien, lo primero, por eso quería señalar de que yo confío en que vamos a conseguir revertir estas tendencias. Lo primero que hay que tener claro es que hay distintos niveles de criminalidad y el que más preocupa en este momento es el que tiene que ver con estas bandas organizadas que, por ejemplo, tras las fachadas de supuestos sindicatos de construcción civil, lo que vemos es más bien que hay tráfico de tierras, hay invasiones, hay extorsión, sicariato,
Todo esto, por ejemplo, ha quedado muy claro cuando se capturó a esta banda en Lambayeque, la llamada del Viejo Paco, después a una banda que en rigor está vinculada a la anterior, también en Chiclayo, ¿no? La del Nuevo Norte, el Nuevo Clan del Norte, y ahora último la banda en Piura. Del ex árbitro. Del ex árbitro, y donde hay también otros Ex policías, cabecillas, ¿no? Y ex policías. También, incluso policías en actividad. Pero lo que yo quiero destacar es que es la propia policía, a través de servicios de inteligencia de la policía y de la División de Criminalística, los que denuncian esto ante el Ministerio Público e involucran directamente a los policías que ya se sabe que están formando parte entonces de estas bandas. Parte del problema es que sabemos que esta criminalidad ha permeado a todas las instituciones, no solo a la policía. Hay también situaciones en las cuales se pueden advertir que otras instituciones tienen a su interior a gente corrupta que está vinculada a las bandas. Entonces, tenemos que trabajar con mucho más inteligencia. Esto ya no es solo un problema del patrullaje, que hay que, por supuesto, mejorarlo, pero eso tiene que ver con el robo menor, aislado. Pero a estas bandas tenemos que capturarlas en base a trabajo de inteligencia y con golpes que tienen que estar muy bien organizados porque sabemos que estamos infiltrados. Ahora, ese es el tema. La policía tiene capacidad para hacer un buen trabajo de inteligencia, me refiero a las dos inteligencias, ¿no es cierto? La operativa y la de cada uno de los policías. Porque ese es el tema fundamental y eso es lo que mucha gente ha dicho que no tiene la policía. Por eso es que se dan los golpes en lugar de que haya un trabajo de prevención para poder capturar antes. La policía no tenía lo que era necesario, una inteligencia fortalecida. Ahora la tiene y la vamos a fortalecer más todavía. Porque como digo, la estrategia ha cambiado. Ahora vamos a establecer bases en diferentes lugares del país, contingentes que están dedicados 100% a la institución y que van a golpear a la criminalidad en función de este trabajo de inteligencia que, como repito, lo hemos reforzado. Se ha venido trabajando incluso con grupos especializados de inteligencia a distinto nivel para que esta tarea pueda ser realizada en forma permanente y nos vaya liberando progresivamente de estas bandas que, como digo, están vinculadas. La caída de la banda de Piura, créame, Enrique, poco a poco va a ir generando la caída de otras bandas que son las que más nos preocupan en este momento. Ahora, se habla mucho de que las extorsiones nacen desde los penales, que ahí hay no solo libretas, datos, en fin, todo tipo de información. ¿Ahí no se hace inteligencia en los penales, señor ministro? Se tiene que hacer inteligencia. Todavía no se está haciendo. Se está haciendo. Se está haciendo, obviamente. ¿En coordinación con el INPE? Es un trabajo de cuidado, tenemos que, digamos, ser muy discretos respecto a lo que expresamos, cómo se realiza, pero lo estamos haciendo. Y también por eso es que vamos a poner ya por adelantado, porque el programa que ha previsto desde el Ministerio de Justicia la instalación de bloqueadores en los penales todavía está en su parte previa, o sea, preparatoria. Pero vamos a adelantarnos ya, esto ha sido una decisión de gobierno que le hemos conversado con el presidente Humala, de bloquear los penales de Pixi y el penal El Milagro en Trujillo, porque sabemos que esto nos va a permitir apreciar hasta qué grado, ¿no?, es que se manejan estos sicariatos y estos homicidios, esta actuación criminal desde los propios penales. Ahora, toda esta tarea debe apoyarse en un equipo policial profesional y capaz, ¿no es cierto? Sin duda. Y usted, en nuestra primera entrevista, cuando llegó al ministerio, nos dijo que tenía que hacer una limpieza de la policía. ¿Esa limpieza se está haciendo? Se está haciendo, pero tenemos que ampliarla, porque lo que se está haciendo es que, claro, cuando se produce un hecho que compromete a un efectivo, de inmediato se toma cartas en el asunto a través de la inspectoría, de acuerdo a la gravedad reactivamente. de lo que ocurre. Así es. Pero también a través de inteligencia, como sabemos que hay personal de la policía que está involucrado, se está investigando activamente todo lo que puede ser materia de ya sospecha de que pueda haber algún tipo de vinculación. Pero por lo demás yo creo que hace falta, como también lo mencioné en aquella entrevista, un trabajo que nos permita depurar la policía, quedándonos con la gente que es idónea, no con gente que no es ya idónea para la institución, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de gente que ya no tiene ninguna proyección
futura, o sea, no van a hacer carrera, que es el sentido, digamos, de la vocación de un policía que ingresa a una escuela y después cuando sale de oficial o suboficial pretende llegar al grado más alto, ¿no es verdad? Pero hay quienes se van quedando en la carrera por diferentes razones, faltas disciplinarias, porque no hicieron los cursos, porque no han tenido un servicio. En todo caso... ¿Edad y estado físico también? También, por supuesto. Y entonces, varios de estos factores no eran considerados en la legislación que permitía invitar al retiro. Entonces tenemos necesidad de una norma que nos amplíe un poco, flexibilice esto, porque hay mucha gente que, como repito, ya no es idónea y que en muchos casos podrían ser proclives a caer en corrupción. Y esa salida de todo, porque debe ser un número muy grande de efectivos, ¿con qué se va a reemplazar? En este momento lo importante es combinar la cantidad de efectivos con calidad, ¿no es cierto? Yo no creo que tengamos pocos efectivos o tan escasos. El problema es más bien esta situación que hemos encontrado y que viene de décadas atrás del 24/24, que una gran cantidad de policías trabaja para otras cosas y no todo el tiempo para la institución. ¿Por qué no se puede eliminar ese tema, señor Porque ministro? el tema... Ha dicho Óscar Valdés que eso ya se tenía incluso hasta presupuestado y que es una decisión simplemente del gobierno y del Ministerio de No, Economía. sí la vamos a cambiar. Lo que yo he señalado Eso también lo hemos escuchado a todos los ministros que han pasado por el sector. La estamos cambiando. Acabo de hablar de las bases que estamos instalando, que es con personal de dedicación exclusiva. Nosotros vamos ya a iniciar un programa este año, este primer trimestre, para tener patrullando a muchos más policías que van a estar dedicados exclusivamente. Lo que ocurre es que efectivamente hay necesidad de ir poco a poco, porque este problema que viene de décadas atrás no lo podemos resolver, digamos, de la noche a la mañana. Hay una serie de aspectos involucrados que nos exigen ir con prudencia. La idea es que al 2016 no tengamos más policías dedicadas a otras cosas. ¿Y hay presupuesto? ¿El MEF les está dando presupuesto para ir eliminando el 24/24? Lo que nos ha pedido es sustentar en cada uno de los casos cuál es el programa que vamos a implementar y cuál es el costo de esto. En el momento en el que estamos, hemos comenzado con un presupuesto que ciertamente no es suficiente. Hay alrededor de 70 millones que están previstos para esta sustitución. Pero lo que nosotros hemos calculado es que vamos a requerir una ampliación de ese presupuesto para poder hacer efectiva la primera parte, la primera etapa de esta ejecución del plan de la sustitución. ¿Tiene usted una idea? Por lo menos 20.000, y bueno, 20.000 digo efectivos policiales, pero esto supongo que va a llegar alrededor de los 200 millones, ¿no? 200 millones de soles, soles. Que necesitan ustedes para la eliminación. Para la primera parte de lo que va a ser la sustitución del 24. ¿Qué porcentaje de efectivos liberaría usted con ese presupuesto? Por eso estamos hablando de 20.000 efectivos, ¿no? 20.000 efectivos. ¿Eso representa el 20%? Lo que pasa es que todas las cifras se relativizan, porque pues, como digo antes, si usted va a sacar hay a varios... 106.000 policías, claro, ¿no? Pero si buena parte de ellos, estamos hablando de no menos del 70%, trabajan 24/24, entonces tendríamos que partir por la mitad de la cantidad para decir que un día sí, ¿no? ¿Y cuántos calcula usted dar de baja por todas las causales? Eso yo no quiero adelantarme ¿Números? a números allí, porque eso hay que estudiar caso por caso, ¿no? Pero de todas maneras, en una organización tan grande, porque estamos con, como repito, una planilla de 106.000 efectivos aproximadamente, hablar, pues, ¿qué digo?, de 2.000, 3.000 efectivos no es estar hablando de una gran cantidad de personas. 100.000 efectivos para 30 millones de personas es un ratio que pueda llamarse, no sé, prudente. Son muy Yo pocos creo que policías. es insuficiente, pero como repito, hay que buscar el equilibrio. No podemos crecer de la noche a la mañana si no nos preocupamos de la calidad también de la formación que reciben estas personas. De todas maneras, en el programa de formación policial en este momento está previsto que vamos a tener, como ya hemos tenido en la última promoción, 8.000 efectivos al año, incrementando el número de los que ya están en actividad. Y por tanto estamos pensando que al 2018 hablamos de 60.000 efectivos, ¿no? Señor ministro, ¿está usted de acuerdo en la ley o apoya usted completamente la ley sin reservas, la ley que permitía el uso de armas para los policías? Yo ya respondí a eso varias veces. Cuando se nos consultó si debería ser observada o no la ley, yo planteé que no tendría que ser observada porque no hay un desacuerdo en el fondo.
No obstante eso, consideraba que había, por razones de técnica normativa, no era necesario aprobar una norma así. Sin embargo, planteaba, y lo planteo en mi informe, esta es una decisión del Congreso de la República, que de alguna manera estaba insistiendo en esta propuesta. Este es un tema opinable. Y en un tema opinable lo que venía ocurriendo es que el Congreso primero aprueba una norma, se la observa el Ejecutivo y el Congreso regresa con una norma parecida, ampliándola un poco incluso, e insiste ante el Ejecutivo. El Ejecutivo debe observar toda norma con la cual pueda tener algún tipo de discrepancia menor porque no es en lo sustantivo. Yo no creo que sea eso, que esa deba ser la conducta del Ejecutivo. Por eso es que no pedí que fuera observada. Ahora bien, hay que mirar con cuidado el tema porque tampoco se puede afirmar, como lo he visto hacer en varios casos a gente amiga y con la que comparto muchos puntos de vista, pero dicen, con esto se consagra la impunidad. No se consagra la impunidad, porque no puede haber de ninguna manera una ley que se aplique contra la Constitución o contra incluso manuales de policía que están aprobados, trabajados con la Cruz Roja sobre cómo es que se usan las armas. Pero lo que sí es importante, y esto lo he señalado en algunas ocasiones, es reconocer que lo que habría que legislar es la posibilidad de que cualquier persona, no solo los policías, cualquiera que use un arma en legítima defensa no tenga que pasar por todo un proceso judicial para que recién al final se diga que parece ser el delincuente. Eso es lo que hay que cambiar y eso son prácticas que tenemos que trabajar con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Pero se han dado normas incluso para prohibir a las personas civiles usar armas, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que cambiar. Bueno, ese es otro punto a discutir, pero a mí lo que me preocupa es que cualquiera de nosotros utiliza un arma para defenderse de una agresión, o sea, en legítima defensa, y vamos a pasar por caminos tortuosos antes de que meses o años después recién digan que no nos van a castigar. Así es. Señor ministro, dos preguntas finales. ¿No le incomoda a usted la presencia de Wilfredo Pedraza como asesor en temas de seguridad y de policía con el presidente? De ninguna manera. Se ha dicho incluso que él ha participado en reuniones 2 horas exponiendo sobre los planes operativos. Sí, la condición que yo puse para aceptar el cargo fue que contara con Wilfredo Pedraza como consejero. O sea, ¿fue pedido suyo? Pedido mío, porque yo conozco a Wilfredo Pedraza de muchos años atrás, hemos trabajado juntos en la Defensoría. ¿No tiene del Pueblo. temor usted de una estructura paralela? Yo confío en él, confío plenamente en él. Es una persona valiosa. Él se ha ido por razones de, como sabemos ya, asumir una responsabilidad política. Wilfredo Pedraza no es ningún ladrón, no es una persona que haya faltado la integridad, no es una persona que pueda ser tachada moralmente bajo ningún punto de vista. Y ha adquirido una experiencia que es importante, porque, Enrique, así como se habla de la unidad nacional para efectos de nuestras fronteras externas, deberíamos hablar también de un pacto nacional por el tema de la seguridad ciudadana. Y ahí entonces tenemos que sumar, no restar. Ese es un sector muy delicado. Ejercer un puesto como el que me ha tocado en este momento no es algo que responsablemente se puede hacer sin tomar en cuenta la experiencia de los que pasaron por allí. Y finalmente, el director de la policía va a ser citado por la Comisión López Meneses. Se dice que podría estar él envuelto en el tema. Yo soy convencido de que no es así, pero me parece, confío en él y por eso es que le he pedido mantenerse en la función. Pero toda situación de este tipo tiene que ser investigada a fondo. Estoy perfectamente claro de que la comisión lo ha llamado porque es una persona que tiene que dar un testimonio importante y lo que resulte de estas investigaciones nos demostrará a todos si estábamos equivocados o estábamos en lo correcto. Muy bien, señor ministro. De verdad que esperamos resultados prontos. Yo también. Y que pudieran haber menos estadísticas de estas tan crueles, que es la que estamos viendo en todo el país. Eso es lo preocupante, en todo el país. Arequipa, que era una ciudad tranquila. Mire usted, encabezando la lista de... Yo estoy convencido que vamos a conseguirlo, pero creo que sería menos difícil si pudiéramos establecer, como dije antes, una suerte de pacto, un acuerdo nacional por la seguridad ciudadana. Lo vamos a plantear. Y que el presidente invite a ese pacto nacional. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Enrique. Ha sido el ministro del Interior, Walter Albán. Volvemos para conversar con Jorge del Castillo y Víctor Andrés García Belaúnde. Varios temas políticos, pues merecen su opinión.